En el contenido de la epístola, el apóstol Pablo indica a los Gálatas las operaciones de gracia que se producen por la obra de la cruz. En esta ocasión, al responder a nuestra pregunta ¿qué es la cruz?, enseña que la cruz es el lugar de la maldición. Allí Dios resuelve el problema de la muerte espiritual a causa del pecado. Pablo escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La cruz abre camino a la restauración de la relación con Dios en la operación sustitutoria de Jesús. Tres cosas se destacan en los versículos: la situación, la acción, la bendición. La situación. Un estado espiritual se define como la maldición de la ley. Esta es la situación del hombre bajo la acusación de la ley, como el profeta dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 6. Esa condición produce un aspecto legal, maldito. A esta situación irresoluble para el hombre acude Dios por medio y en Cristo. La obra del Salvador se expresa por medio del término redimió. El verbo usado expresa la idea de sacar algo, retirar de un modo de ser, literalmente sacar fuera del mercado donde habitualmente se vendían no solo objetos, sino esclavos. En la cruz, Cristo nos redime de la sentencia legal que determina la muerte del pecador. La paga del pecado es la muerte, Juan 3:23. Y en esa situación estábamos todos. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El rescate consistía en pagar un precio. La misma ley lo establecía. Si le es impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le sea impuesto. Éxodo 21:30. Por tanto, el precio consistía en la propia vida de Cristo. La salvación es posible mediante el pago de un precio, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. El precio se paga conforme a lo establecido en el plan eterno de redención. Esa obra traslada al esclavo espiritual al reino de la libertad en Cristo, porque la responsabilidad penal del pecado, que es la muerte, fue extinguida en la muerte del Salvador. Dios ejecutó en su Hijo la deuda. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53:10. Es una obra absolutamente concluida. Nos redimió, no es limitativo. El precio de redención se paga plenamente para la salvación de cuantos crean en Jesucristo como Salvador único y personal. La condenación del pecado fue imputada y cargada en el Salvador, ya que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:21. El sacrificio de Jesús fue expiatorio por el pecado y la cruz se produce por designio divino, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Segunda a Corintios 5:21. La acción.
una referencia a la maldición, colgado en un madero. Suponía un estado de maldición establecido en la ley, porque maldito por Dios es el colgado. Deuteronomio 21-23. Sin embargo, no puede olvidarse que la condición impecable del que muere en la cruz, como el profeta dice, no hizo en él maldad, ni hubo engaño en su boca, Isaías 53:9, cargado con el pecado del mundo, es hecho sacrificio expiatorio por ese pecado y entró en la experiencia de la muerte espiritual, que es la separación de Dios a causa del pecado del que se había responsabilizado. Antes de la cruz, había ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hebreos 5:7, referencia directa a Getsemaní. Cristo dijo en la cruz, ¿por qué me has desamparado? La respuesta no es otra que Dios le había considerado como maldito para que nosotros podamos ser hechos benditos de Dios en él. Ante esa obra, podemos afirmar la seguridad de salvación, ya que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La cruz restablece la perfecta relación con Dios, ya que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En palabras del antiguo himno, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. La bendición. Retirada la maldición, puede entrarse en el amplio campo de la bendición. Nótese el texto. Para que en Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición prometida es que la descendencia suya serían benditas todas las naciones de la tierra. Lo que la ley impide se hace posible por medio de la fe. Las distinciones entre los pueblos en materia de salvación quedan anuladas porque Dios no hace un nuevo pueblo, sino que integra a todos los que creen en un nuevo hombre, cuya cabeza es Cristo mismo. Efesios 2, 14 al 16. La bendición que se establece por Cristo se alcanza en Cristo. A todo el que cree se le otorga el don del Espíritu, la promesa del Espíritu. Como dice más adelante, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El Espíritu regenera y santifica. La seguridad de salvación y la esperanza se vinculan a las arras del Espíritu. Efesios 1, 13 y 14. Esta gloriosa seguridad no puede alcanzarse por la ley, sino por la fe en Jesucristo, el gran tema que el apóstol desarrolla en esta epístola.